Bueno, el cerebro de toda esta gente y de los de Miami y de los trumpistas de origen cubano, creo que le está haciendo, hay como un electroshock, un cortocircuito en el cerebro después de lo que ha ocurrido hace escasos días en Naciones Unidas, porque el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, ha votado junto a Corea del Norte, Rusia, Nicaragua y Bielorrusia y otros países en contra de una resolución que fue aprobada por mayoría, que presentó Kiev, Ucrania, condenando la supuesta invasión de su territorio y exigiendo el retiro de las tropas rusas de su territorio. Bueno, pues hubo 65 abstenciones, entre las cuales estuvo Cuba. Cuba ni siquiera votó en contra. Bueno, pues Estados Unidos se unió al voto de Rusia. Les estalla el cerebro, porque esta gente han sido pro Zelensky, contra Rusia, y ahora su amado líder les ha dado una patada en el trasero con el paro humanitario, con los fondos de la USAID y ahora con algo que parecía intocable, ¿no? No, eso es un terremoto. Bueno, pero lo curioso de todo esto, lo inmensamente contradictorio, es que si uno repasa la hemeroteca y sobre todo los vídeos y declaraciones en televisión de Marco Rubio refiriéndose a Putin hace 2 años, es que era el diablo, era el enemigo, era, vamos, lo peor del mundo. Y resulta que ahora el señor Marco Rubio se sienta en una mesa con Lavrov, con el ministro de Exteriores de Rusia, está pidiendo que Europa levante las sanciones a Rusia, que te ríes, vamos, te ríes y no paras, ¿eh? Y lo más increíble es que durante todos estos años, porque Cuba ha tenido acuerdos económicos con Rusia, ha tenido visitas, ha tenido las relaciones estrechas, y ha votado, y se ha abstenido, ni siquiera ha votado con Rusia en este asunto, se le ha acusado a Cuba de colaborar con la invasión a Ucrania, con todo lo peor. Y ha sido una justificación para pedir más sanciones a Cuba. Ahora los trumpistas de Miami, ¿qué van a pedir? ¿Más sanciones contra Estados Unidos? ¿Van a pedir las sanciones contra Trump? Porque vamos, increíble. Es la pregunta que uno se hace inmediatamente de todo esto. O el cerebro ya les está estallando. Es que están lejos, es que no se enteran de lo que está ocurriendo en el mundo. No se enteran. Y desde luego están alineados con las peores políticas. Ahora Europa se ha quedado totalmente electrizada, ¿no? Electrocutada, mejor dicho. Electrocutada con esto. Y están tratando de sacar cabeza. Macron, presidente francés, haciendo un alarde, porque a todas estas es increíble que no tengan un raciocinio y no piensen en la humanidad. O sea, el mundo, ellos tenían la idea de que podían derrotar a Rusia, de que esto no podía, claro, una de las estrategias del imperio es debilitar a Rusia, ¿no? Y a su vez debilitar las relaciones estrechas de Rusia-China. Finalmente el enemigo es China, llegar a China, ¿no? Pero con Rusia debilitada. Claro, llega este señor Donald Trump, que es lo que es, pero dentro de lo que dice, y él, hasta ahora y como en la administración anterior, él hace promesas y trata de cumplirlas y la mayoría las cumple, ¿no? Pues hay algo superior a todo esto. Es la escalada belicista que puede llevar a una tercera guerra mundial. Eso no es juego. Entonces, si ponen la balanza una cosa con la otra, dicen, no, espera. No. Son multimillonarios y gente que tienen ya una trayectoria y son empresarios y tal, y dicen, no, todo lo que yo he construido por una estupidez, que hay que ser estúpido, hay que ser un idiota para seguir, como el caso de Francia,
mandar tropas para Ucrania. O sea, los que hablan de paz, los que hablan de derechos humanos, apuestan por la guerra. Los demócratas, Los demócratas apuestan por la guerra. Apuestan mundial. por la guerra mundial. Eso es lo primero. Incluso, bueno, yo te hice el comentario, mira, chico, este individuo, Donald Trump, es lo que es y no se puede esperar. El que aprobó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo a Cuba, pero yo prefiero que salga él, porque él dice, y como hay la experiencia que él trata de cumplir con las promesas que le hacen a los electores, pues hay que evitar una tercera guerra mundial, una escalada que lleve a una conflagración mundial y desaparecemos todos. Eso es lo más. Pues no, todavía insiste no mandar tropas para Ucrania, pero será posible. Se burlan de la gente, mienten al pueblo, mienten a los electores. Es una burla. Ahora Estados Unidos vota, claro, eso ha sido un golpe, pero brutal. Vota con Rusia contra esta resolución que, bueno, finalmente se aprobó, pero dos potencias decisivas en el contexto internacional, en este tablero de ajedrez, Estados Unidos y Rusia, en contra. Entonces se quedan desnudos, se quedan desconectados, están ahora en el limbo como zombies, a ver qué hacen, por dónde cogen, por dónde se escapan, dónde se esconden. No, y apuesta, y la Unión Europea tan democrática y tal, está apostando por más guerra. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Decía Rusia o sea, Putin y Trump, que luego veremos si esto es verdad o no es verdad, pero dice que hay que reducir el 50% del armamento. Y la Unión Europea lo que está diciendo exactamente es planea una ayuda histórica de 700.000 millones de euros para Ucrania en ayuda militar, de los cuales España pondría 1.000. Entonces, bueno, mi milloncito. Pero qué cosa. Entonces, indudablemente todo esto genera innumerables contradicciones a todo el mundo, también a nosotros, porque no nos vamos a poner de la mano de Donald Trump. Pero es que en las circunstancias, viendo el conflicto, viendo la guerra en Ucrania, ¿cuál es la solución? Más armamento, para que haya más muertes. ¿Para qué? Al final, ¿para qué? Pero si Rusia no va a perder la guerra. Si al final la zona de Donbass, su población ha votado y votará, si hay otro referéndum nuevo de autodeterminación, votará por pertenecer a la Federación Rusa. Ellos son rusos, sobre todo después de haber estado durante una década siendo bombardeados, agredidos y asesinados por el régimen de Ucrania. Eso no tiene vuelta de hoja y no tiene vuelta atrás. Y leemos, Gerardo Hernández Nordelo nos dice: Trump acusa a Ucrania de comenzar la guerra con Rusia y culpa a Zelensky, no a Putin. ¿En serio? Y todos los trumpistas que llevan años desgañitándose, diciendo lo contrario, reconocerán su error o romperán con su líder espiritual. Esto se refiere, por supuesto, a los trumpistas anticubanos. Sí. Exacto. Francisco Poleo dice: a Marco Rubio dentro de poco lo mandarán a anunciar el levantamiento de sanciones a Maduro. Y no se sorprendan si hasta el del embargo a Cuba. Bueno, ojalá, pero bueno. Pero hasta ahí no llega. Hasta ahí no llega, bueno. Y luego leemos en la prensa europea tan democrática y que ama tanto la paz como Euronews, que nos dice, bueno, Karen Méndez, esta gran periodista venezolana, nos dice: el mundo está en riesgo, entre comillas. Titula Euronews: ¿por qué Rusia y Estados Unidos se sientan a hablar sobre cómo llegar al fin de la guerra en Ucrania? Hablar de paz les da pánico. Exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay una dinámica fuera de razón, no tiene sentido lo que está ocurriendo. Hay que decir que los miles de millones de dólares que ha recibido Ucrania ha promovido una corrupción enorme. También eso
está en la mira, en el telescopio de la actual administración de los Estados Unidos. Una guerra, como calificó incluso antes de asumir la presidencia Donald Trump, de estúpida, una que no tiene sentido, una que nunca debió haberse producido esta guerra. Claro, los que estimularon esta guerra, los que condicionaron, prepararon el escenario para que se produjera esta guerra, fue una provocación, fueron los Estados Unidos. Por eso es que está ahí, por eso es que no puede votar, porque son ellos los que promovieron, estimular. No se habla de los laboratorios para la guerra biológica en la frontera de Ucrania-Rusia. No se habla de otras acciones y el interés marcado de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y ahí Rusia dijo no, porque es terminar el cerco. Todos los países, la mayoría de los países que eran del este, ahora están en la OTAN, y falta Ucrania. ¿Por qué? Porque es el país que tiene el territorio más grande, está en frontera con Rusia, y no solo la frontera, sino lo que hay al otro lado de la frontera. Hay intereses geoeconómicos, etcétera, también en esa parte, y el que Ucrania se incorpora a la OTAN, eso fue el decisivo para la operación especial de Rusia en Ucrania. Y hubo un compromiso histórico que lo violó de no ampliar la OTAN hacia el este. Ni un centímetro. Entonces, no cumplieron. Y no cumplió tampoco los acuerdos de Minsk. Zelensky no cumplió tampoco, alentado también por Occidente, en este caso también Reino Unido, etcétera, y vamos a la guerra pensando que iban a derrotar a Rusia. No van a derrotar a Rusia. Además, otra narrativa, otra narrativa que ha estado circulando, y ahí uno ve en las redes que es Rusia, porque primero hay que fabricar el demonio para justificar después la escalada armamentista. Y desde luego el complejo militar industrial de Estados Unidos es el gran beneficiario de todo esto. Pero para ello hay que crear un monstruo, Putin, Rusia, que iban a invadir Europa. Que si tiene éxito, si Rusia gana esta guerra, invadirá Europa. ¿Qué es lo que promueve eso? Promueve que los países del Báltico, etcétera, la OTAN, más dinero, una carrera armamentista. Y esa carrera armamentista puede llevar a una guerra nuclear, una tercera guerra nuclear. Pero eso no lo ven, no le importa. A esta gente, a estos politiqueros, no le importa a los seres humanos, no le importa. Ni siquiera no le importa a sus votantes. Entonces, han creado un moto, Putin, y ahora venga a Trump sentado con Putin y dialogando y tal, y dice, se quedaron en cuero, no saben para dónde coger. Pero es que hay un peligro real, y los acuerdos de Minsk, por eso Trump ahí tiene razón, hay que ser honesto, cuando tiene la razón hay que decir, esos acuerdos que lo violó Zelensky, alentado por potencias europeas, Francia, el Reino Unido, para terminar la guerra. ¿No? Y siguieron, y el desastre que hay. El desastre total, humanitario, de todo tipo, por un títere que además con neonazi en el ejército, neonazi en el equipo de seguridad, una corrupción rampante, que ven las mansiones que se ha comprado este hombre. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? En vez de apostar seriamente por la paz, siguen alentando la guerra a estos politiqueros.